Buenas chicos, bueno, bienvenidos una vez más al Cajón Desastre del Cine, bienvenidos a este monte medullo de irreductibles coleccionistas de cine en formato físico. En el vídeo de hoy vamos a hacer un top, va a ser un top bastante siniestro, ya que es un top 5 de asesinos reales, ¿vale? Asesinos reales llevados a la gran pantalla o a la pequeña pantalla, porque entre ellos hay algún telefilme, perdón, directo a televisión, ¿vale? Os he de decir sinceramente que ha sido un top 5 muy jodido de hacer, porque buscando en las estanterías me he encontrado verdaderas joyas. O sea, pelis que hacía muchísimos años que no veía y que con estos revisionados, joder, ganan un puto potosí, ¿vale? Bien, vamos allá con la primera. La primera ya os digo que es polémica, porque realmente no sé hasta qué punto podemos considerar al protagonista de la misma un asesino, ¿no? Un sádico, un pervertido, eso seguro. Un psicópata posiblemente, pero un asesino no sé hasta qué punto lo podemos considerar. Pero aquí va El caníbal de Rotemburgo, año 2006, si no me equivoco, dirigida por Martin Weiss, el que un año después, tirando de memoria, dirigió la segunda parte del remake de Las colinas tienen ojos. En la parte de actores destacan muchísimo, las tres actuaciones principales son muy buenas, por eso vamos a hacer un hincapié en ellas. Sale nuestra amiga Keri Russell, a la que muchos recordaréis de esta serie de mierda llamada Felicity. La tía lo borda en el papel que interpreta. Un personaje un poco oscuro, algo atormentado, o eso transmite. O sea, la tía llena la pantalla, además es el que tiene una presencia, esta mujer que es impactante. Luego está Thomas Kretschmann, al que muchos recordaréis como el psico-killer o el asesino en serie del síndrome Stendhal de Dario Argento, de mis pelis favoritas del director italiano, y Thomas Huber, que hace en este caso de la víctima del caníbal de Rotemburgo. Es más, Kretschmann y Huber creo que se llevaron, si no me equivoco, una, por decirlo de alguna manera, doble corona o doble premio al mejor actor en el Festival de Sitges, ¿vale? Por El caníbal de Rotemburgo. Bien, lo que nos cuenta la historia es básicamente el caso del caníbal de Rotemburgo. Y para contarlo, lo que utiliza nuestro Lazarillo de Torme, nuestro perro Lazarillo, por decirlo de alguna manera, va a ser la chica interpretada por Keri Russell, que viene a ser una especie de estudiante que está haciendo un doctorado y que decide que el tema de su doctorado sea el caníbal de Rotemburgo. O sea, el caso de este, por decirlo de alguna manera, entre comillas, asesinato consentido, ¿vale? O eutanasia forzada, podríamos decir. Para ello, el director nos va a contar la historia de los dos protagonistas, por un lado del caníbal de Rotemburgo y por otro lado de su víctima, empezando desde las infancias de ambos personajes. Bien, ambos personajes tienen un vínculo en común y es que tienen una infancia dura, en familias desestructuradas. En el caso del caníbal de Rotemburgo va a tener una madre muy posesiva que va a aplicar una especie de, por decirlo de alguna manera, maltrato psicológico a su hijo. Lo va a tener encerrado en casa, lo va a hacer de menos, le va a obligar a que la cuide, etc. O sea, va a ser un niño totalmente marginado. Y en el caso de la víctima, del caníbal de Rotemburgo, lo que nos vamos a encontrar es un chico que se autoinculpa de la muerte de su madre. Su madre tenía una grave depresión y decide suicidarse. Y su hijo siempre pensará que se suicidó realmente porque descubrió que él era homosexual. Eso va a provocar que este personaje odie realmente su propia condición sexual, o sea, su homosexualidad. Y a lo largo de toda su vida eso provoca que tenga unas relaciones sexuales basadas en la violencia y el sadomasoquismo, ¿vale? Llegando al nivel que su gran sueño o su gran, ¿cómo decirlo?, objetivo en la vida es que alguien, y sí, tal cual lo voy a decir ahora, le arranque la polla a mordiscos. Ese es su objetivo, su sumum de placer, ¿vale? Su nirvana, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, el objetivo de este personaje es que alguien le arranque la polla a mordiscos. Odia su propia sexualidad hasta ese punto, ¿vale? Hasta que el orgasmo final para él represente esa amputación de su miembro viril. Y en medio de ese camino, pues se va a encontrar con el caníbal de Rotemburgo. Aquí se juntan, por un lado, un sadomasoquista que quiere que alguien lo torture, sodomice y mate, y por otro lado, un psicópata que quiere matar, sodomizar y comerse a alguien. Pero quiere que ese alguien se ofrezca voluntario a la matanza. O sea, no quiere forzarlo. Quiere que además la víctima le venga pidiendo por favor que lo mate y lo sodomice para comérselo vivo. Y en este caso se encuentran estos dos. Bien, la película tiene unos 60 primeros minutos
donde el director abusa muchísimo de la fotografía, de planos largos, de imágenes en color sepia. Todos los recuerdos de la infancia de ambos los dos se graban en color sepia, algo entre blanco y negro y sepia básicamente. Y realmente esos primeros 60 minutos se hacen extremadamente lentos. Luego llegan los 30 minutos finales de esta película, de El caníbal de Rotemburgo, donde se va a desatar una orgía visual, ¿vale? Básicamente, una locura sin precedentes. Es ahí, en ese momento, cuando el caníbal de Rotemburgo pues empieza a meterse en foros de internet, de canibalismo, donde le explican, por ejemplo, cómo organizar tu sala de despiece de los animales humanos, porque le llaman a los seres humanos animales humanos. Es una verdadera locura ver cómo coge, por ejemplo, y pone en las ventanas colchones para que no se escuche el ruido desde fuera, cómo busca mesas y cubos para que la sangre no manche el suelo. Es toda una puta locura, hasta el punto que cuelga el anuncio solicitando que alguien se ofrezca voluntario para ser comido vivo. A ese anuncio contesta la víctima y ahí realmente se desarrolla un diálogo totalmente demencial. Al final, el punto final de ese diálogo es que la víctima le envía una foto indicándole que ojalá le guste su cuerpo para comérselo, que él responde que sí, y la víctima le dice, bien, perfecto, yo me ofrezco a que me comas vivo, pero me tienes que prometer que me vas a arrancar la polla a mordiscos, lo que decíamos antes. La contestación del caníbal de Rotemburgo es enviarle una foto de sus dientes y decirle, mira tío, yo valgo para modelo de Vitaldent, y del primer mordisco te la arranco. Bien, ya os digo, por cierto, que no debe ser tan fácil arrancarle la polla a alguien a mordiscos, porque el tipo, por mucho Vitaldent que tenga en los dientes, no consigue hacerlo y finalmente tiene que tirar de un cuchillo. Le amputa la polla, la corta a la mitad, la tira a la sartén vuelta a vuelta y se la comen los dos juntitos. Ese es el nivel de locura que vais a ver en los últimos 30 minutos de esta puta pasada que es el caníbal de Rotemburgo. O sea, imágenes como esa que os estoy narrando yo así, de crudas, de directas, son constantes en los últimos 30 minutos. Es un terror sucio, grotesco, de unos verdaderos pervertidos, ¿vale? Tanto la víctima como el asesino, ¿vale? Pues el caníbal de Rotemburgo va a ser nuestro número 5 de este top 5. Vamos con la siguiente. La siguiente es un film alemán, en este caso es un film alemán de Fatih Akin, director turco-alemán, que es El monstruo de San Pauli. Fatih Akin para esta película nos lleva a los años 70, a Alemania, al barrio de San Pauli, un barrio empobrecido, un gueto en esa época, donde nos cuenta la historia del monstruo de San Pauli. El monstruo de San Pauli es un personaje también como los dos anteriores, con una familia desestructurada, a lo que suma además una deformidad física, un nivel de alcoholismo preocupante y seguramente algún pequeño retraso mental, ¿vale? Todo eso crea un personaje burlesco, grotesco, que según lo ves entrar en la pantalla ya da mal rollo. Te transmite malas sensaciones, te transmite una sensación, yo creo que sobre todo la palabra es de suciedad, de mierda. O sea, además estás sentado en el sofá y estás diciendo, y casi hueles al monstruo de San Pauli cuando entra en pantalla, ¿vale? Lo hueles, dices, este tío tenía que oler mal, tenía que oler a meos, a semen reseco, o sea, algo totalmente vomitivo. Pero lo más llamativo del monstruo de San Pauli es que no solamente él es vomitivo todo el entorno que lo envuelve, hasta tal punto que un personaje, con la descripción que os he hecho antes de él, horrendo físicamente por fuera y por dentro, despreciable, alcohólico, sucio, maloliente, no destaca en el entorno donde lo mete el director. O sea, realmente todo el entorno de San Pauli, del barrio, de sus bares, de sus antros, mejor dicho, son igual de grotescos que el propio monstruo de San Pauli, lo que hace que sea una persona normal dentro de esa anormalidad social que es el barrio de San Pauli en esa década de los años 70, ¿vale? El objetivo del monstruo de San Pauli es un objetivo sexual, como va a ser predominantemente en todas las películas que vamos a ver y en todos los asesinos de los que vamos a hablar. En el caso del monstruo de San Pauli intenta primero ligarse a alguna chica que evidentemente pasa de él, luego intenta ligarse o irse a casa con alguna puta joven que también suelen pasar de él, para finalmente terminar yendo a esa casa con putas viejas, alcohólicas, totalmente destrozadas, que no tienen donde caerse muertas, que no tienen casa, que no tienen nada, que viven en la miseria total y que a cambio de 4 chupitos de aguardiente se van con el monstruo de San Pauli a su casa. Una vez llegan a la casa del monstruo de San Pauli, la dinámica suele ser siempre la misma. Las emborracha, les pega, las viola, las mata, las vuelve a violar después de muertas, o sea, necrofilia, y finalmente las descuartiza, las mete en bolsas y las tira en una especie de almacén o como armario que tiene la guardilla donde vive. Evidentemente, esa guardilla, como os podéis imaginar, apesta
porque está lleno de cadáveres descuartizados pudriéndose entre las paredes. Es más, volviendo a lo mismo, leyendo después en la historia de la vida real de este tipo, el tipo se dedicaba a comprar litros y litros de colonia que tiraba por toda la casa para intentar tapar un poco el mal olor de los cuerpos descompuestos, ¿vale? Estamos hablando de un asesino violador, sádico, demente, sucio y despreciable. Yo creo que la mejor manera de describir la película del monstruo de San Pauli de Fatih Akin se podría decir que es como una corrida brutal de realidad en la cara del espectador. O sea, es sucia, demencial, lasciva e hiriente, ¿vale? El monstruo de San Pauli de Fatih Akin. Una verdadera maravilla, ¿vale? ¿Qué le falla a esta película para no estar más alto en el ranking? Pues quizás le falla, y lo que voy a decir a mucha gente le sorprenderá, el actor. El actor está muy bien caracterizado en cuanto a maquillaje, pero a mí hay momentos en que me transmite suciedad, degeneración, etc. Pero necesitaba un poquito más de punch esa actuación, sinceramente, ¿vale? Por lo cual este monstruo de San Pauli no crece más en nuestro ranking, provocado básicamente por eso. Por el resto ya os digo, es una corrida brutal de realidad en la cara del espectador, ¿vale? El monstruo de San Pauli, Fatih Akin. Bien, vamos a ir con la siguiente. Perdón, chicos, me voy a levantar un momento de la silla a ver si esto está grabando. Sí, está grabando, chicos. Me he levantado porque este vídeo ya lo he hecho 2 veces y no me grababa la cámara, no sé por qué. Bien, vamos a ir con el siguiente. En este caso estamos hablando de todo un clásico del género, una peli de culto, y es Henry, retrato de un asesino, ¿vale? John McNaughton y, ¿cómo se llama el hombre este? Estoy mirando por aquí, por la parte de atrás. Dejar mirar a chuletita, que no me acuerdo el nombre del actor principal. Sí, John McNaughton, que era el director, que también fue el director de Juegos Salvajes, y protagonizada así por Michael Rooker, ¿vale? Esta película nos narra la vida del asesino Henry Lee Lucas y de su lacayo Otis, ¿vale? Básicamente, si decíamos antes que en el monstruo de San Pauli, Fatih Akin nos mostraba lo decrépito del barrio de San Pauli de los años 70 en Alemania, este Henry, retrato de un asesino, podríamos decir que es una penetración brutal, sin condón ni preservativo de ningún tipo, en la sociedad, en los barrios bajos de la sociedad americana, de las grandes ciudades, en este caso de Chicago, ¿vale? Es una penetración brutal, una dosis de realismo para el espectador, ¿vale? Nos alejamos de la imagen edulcorada de la sociedad yankee que nos venden sus películas para adentrarnos en estos barrios bajos de Chicago, donde coexisten, donde viven, mejor dicho, una serie de gente, personajes abandonados por la sociedad, que representan lo más bajo de la sociedad americana, totalmente olvidados por la misma, ¿vale? Subsisten en trabajos precarios, totalmente amargados, sin esperanza de futuro ninguna, y todo eso es una bomba de relojería que hace que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, terminen en la delincuencia. En el caso de Henry nos vamos a encontrar lo de siempre, personaje con una infancia cruda, una familia desestructurada. En el caso de Otis, que es su lacayo, igual también, y el fruto de todo eso pues son una serie de personajes totalmente nocivos para la sociedad. En el caso de Henry, retrato de un asesino, no es un violador, ni busca el placer sexual sodomizando a sus víctimas, como sí pasaba con los 2 anteriores asesinos. En el caso de Henry, también busca el placer sexual, pero no con la sodomización de la víctima. El propio asesinato en sí para él supone un orgasmo. Y así nos lo transmite el director cuando vemos los asesinatos que cometen tanto Henry como su lacayo Otis, ¿vale? Son asesinatos muy crudos. Henry mata sin ningún tipo de reparo, o sea, él mata como cuando yo me tomo una cerveza, pues Henry mata a alguien, o sea, para él el asesinato no es nada malo, es todo lo contrario, es algo positivo, es una muestra de poder. Podemos ver cómo Henry realmente se excita con los asesinatos que comete, hasta el punto de que realmente para él son orgasmos. Imaginamos, no se llega a concretar en la película, pero sí imaginamos que Henry tendrá algún tipo de problema de disfunción eréctil cuando intenta practicar sexo con las mujeres, ¿vale? Entonces, su manera de llegar al placer es el asesinato. Le da igual mujeres que hombres. Él mata por matar, por pura diversión. O sea, sin ningún tipo de remordimiento. Su lacayo Otis, en cambio, sí que ya es un personaje más arquetípico y sí que vemos como en los asesinatos que comete intenta, o casi siempre, intenta sobrepasarse con las víctimas femeninas. Las manosea, les mete mano, intenta abusar y violarlas, ¿vale? Es más, hay una personaje en la película que es la hermana de Otis, que nos va a contar en una parte del filme, nos cuenta un poco cómo ella, bueno, la infancia que pasó fue muy dura, cómo su padre, el padre de Otis en este caso,
intentó, abusaba de ella sexualmente, y hay en un fotograma, bueno, en una parte del filme, donde vemos también cómo Otis intenta violarla, ¿vale? Intenta violar a su propia hermana, hasta que Henry Lee Lucas entra en la habitación y se lo impide porque Henry Lee Lucas mantiene una especie de relación con la hermana de Otis, ¿vale? Pero eso nos da a entender, evidentemente, que el Otis también abusaba de su hermana, aparte de su padre. Henry retrata a un asesino, pues es un viaje, una road movie en algunos momentos, un viaje de cámara en mano a las entrañas de la América más profunda. Y utiliza para ello al personaje de Henry Lee Lucas, ¿vale? Es una manera de entrar y de mostrarnos la realidad de la sociedad americana. Tiene mucho más de filme de crítica social que realmente de filme de terror en cierta manera. Dicho esto, es una película de culto que para mi gusto siempre ha tenido un problema, y es su final. Tiene un final que para mí es inconcluso, ¿vale? Sobre el personaje de Henry, por cierto, Henry Lee Lucas en la vida real, el tipo llegó a incriminarse de casi 300 asesinatos, una puta locura así, pero a la hora de la verdad solamente fue condenado por uno. Siempre se pensó que realmente lo que buscaba era protagonismo, y es lo que suele pasar con esta gente. En el caso de Henry, pues el tipo mató a una persona, eso es verdad, fue a la cárcel por ello, y luego se inventó que había matado a 300. ¿Para qué? Para llamar la atención, ni más ni menos, ¿vale? Henry retrata a un asesino, bueno, en este caso, edición, como podéis ver, de Manga Films, edición especial, trae una entrevista con el director, curiosidades de la película, calidad de imagen bastante buena para ser un DVD, y poco más de decir que ella, edición descatalogada, pero que se consigue fácilmente, de 6 a 7 pavos, me parece un precio más que razonable. Y bueno, vamos ya con el subcampeón. El segundo puesto es para el segundo asesino con más asesinatos en su cuenta corriente, o en su cuenta personal, mejor dicho, de toda esta lista. Estamos hablando de Ted Bundy, ¿vale? Dirigida por Clive Saunders, y el actor principal, no me acuerdo del actor principal. Bueno, el actor principal es un tipo que sale mucho en telefilmes, y además es que en esta película lo borda, lo cual tendría que saberme su nombre, porque lo borda, y es el principal motivo de que este Ted Bundy esté en el segundo puesto, es la actuación principal de su protagonista. Todos los personajes que vimos antes, tanto Henry Lucas como el monstruo de San Paulo y el caníbal de Rotemburgo, todos los asesinos coincidían en algo. Eran personajes abandonados por la sociedad, con una infancia dura, familia desestructurada, eran verdaderos despojos de la sociedad capitalista, ¿vale? En el caso de Ted Bundy no es así. Ted Bundy es un tipo que cae bien, es un tipo culto, persuasivo, carismático, atractivo para las mujeres. Sería el yerno perfecto, el yerno que toda Sura querría tener. Ese sería nuestro amigo Ted Bundy. ¿Qué pasa? Ted Bundy dentro del mismo oculta algo, y oculta que su excitación viene provocada por la violencia, y en concreto la violencia cara a las mujeres. Ted Bundy es un misógeno brutal. Vamos a ir viendo poco a poco, según va evolucionando el personaje, incluso cómo llega a pedirle a su novia, para poder excitarse, que se haga la muerta. Literalmente que se haga la muerta. Le dice, no respires, déjame que te folle haciéndote la muerta. La película, ya os digo, además que es bastante cruda y no se anda con tonterías. Es una violencia muy explícita la que vamos a ver en este Ted Bundy, ¿vale? En esta película sobre Ted Bundy. Muy, muy explícita y muy bruta. Además es una película con un alto contenido sexual, ¿vale? Pues Ted Bundy básicamente disfruta eso, disfruta matando mujeres. Pero no solamente matándolas. Ted Bundy las secuestra, una de las secuestradas las lleva a un sitio donde las tortura, las viola, las mata, y una vez muertas las vuelve a violar. Vuelve a haber otro caso de necrofilia muy parecido a la que vimos en el monstruo de San Paulo. Y solamente en el caso de Ted Bundy yo creo que es todavía mucho más bruto, ya que además Ted Bundy creo que llegó a matar a 30 mujeres. O reconoció la muerte por lo menos de 30 mujeres. Ted Bundy, esta película llega a este segundo puesto por su crudeza y por su actor principal. Es una verdadera locura. Hay escenas que es muy difícil que después de ver esta película te olvides, que las vas a llevar en la retina durante muchos años. Os pongo un ejemplo. Ted Bundy lo que hacía para secuestrar a las mujeres era tirar parte de su encanto personal. Se acercaba a ellas, les ponía alguna excusa de que a lo mejor iba un brazo escayolado falso y le decía, mira, no puedo abrir la puerta, ¿me ayudas? La tía le abría la puerta y ¡pumba! Le daba golpe en la cabeza y se la llevaba. O le decía, mira, ¿puedes ayudarme al barco que tengo ahí atado, a soltar los amarres de un barco? Y las tías iban con él. Era un tío encantador, un tío guapo, un tío educado, un tío culto, y las tías caían, básicamente. Una vez las caían, como os decía, les golpeaba en la cabeza, se les llevaba a algún sitio y las mataba después de sodomizarlas, ¿vale?
Hay una escena muy buena, que es donde íbamos ahora, donde una de esas chicas se escapa del coche donde va con Ted Bundy, empieza a correr por una especie de bosque, ya con la cabeza ensangrentada, la ropa medio rota, o sea, una locura. Se graba toda la escena cámara en mano y el director va intercalando imágenes de esa chica que va corriendo con la cara ensangrentada y la ropa rota, con imágenes del personaje de Ted Bundy que va corriendo detrás de ella, casi dando saltitos, riéndose a carcajadas, con un rostro cargado de una felicidad desquiciada y totalmente loca, que es la que le lleva a Ted Bundy a matar a esas mujeres. Él, mientras persigue a esa chica, está sufriendo un orgasmo brutal. O sea, cuando la alcanza, pues la mata, la golpea, la viola, y después de violarla, después de muerta aún la viola 2 veces más. Hay otra escena buenísima también en la que secuestra a 2 chicas, las tiene metidas en una especie de caseta en medio del bosque, y vamos a ver cómo mata a una delante de la otra, cómo la viola, con un sadismo salvaje. O sea, realmente la película de Ted Bundy es de una violencia explícita brutal, ¿vale? Ted Bundy, número 2 de nuestro ranking de asesinos en serie, principalmente por su gran actuación y por su violencia explícita. Y por último vamos con el campeón de campeones, vamos con el número 1 de nuestro top 5 de asesinos. En este caso estamos hablando de Gacy, el payaso asesino, ¿vale? Dirigida por Cliff Sanders, y si no me equivoco, el director principal era, espero que estoy viendo por aquí en la chuleta, chicos. ¿Cómo se llama el chico este, el hombre este? Era... Tom Wellman. No, perdón, Tom Wellman. Mark Holton, eso, Mark Holton. El actor principal era Mark Holton, ¿vale? Sale también uno de los hermanos Baldwin, no me acuerdo el nombre, pero bueno, en un papel totalmente secundario. Bien, el comienzo de la película de Gacy, que es un directo para televisión, o sea, esto es un telefilme realmente. Lo que nos da el comienzo, nos cuenta un poco la infancia de Gacy. En este caso, para ello, pues vemos cómo está Gacy con su padre, pescando en medio de un bosque, todo es muy bonito, todo es fenomenal, parecen un padre e hijo perfectos, una familia modelo, etc. Hasta que de repente llega la noche. En ese momento, pues vemos cómo el padre de Gacy empieza a cocerse a base de whiskies, y vemos cómo Gacy empieza a dibujar en su cara un poco de temor. Finalmente, como os podéis imaginar, todo termina en una agresión del padre a Gacy, ¿vale? Le golpea, le pega, etc. y le llama maricón de mierda. Ese es el kit de la cuestión, lo de maricón de mierda. Gacy es homosexual y a lo largo de toda su vida va a negar esa homosexualidad. Es más, en algún momento de la película, cuando hay por ejemplo un chico que le llama marica, él se pone súper violento con él y le dice textualmente, o literalmente mejor dicho, no me llames marica, ya sabes lo que odio a los maricones. O sea, es una persona que se odia al mismo, muy parecido al caníbal de Rotemburgo, a la víctima del caníbal de Rotemburgo, solamente que de una manera más bruta. Mientras la víctima del caníbal de Rotemburgo quiere que lo castiguen por su homosexualidad, matándolo y torturándolo por ello y comiéndoselo vivo, en el caso de Gacy culpa realmente al resto de hombres de su homosexualidad. Vale, entonces lo que hace Gacy es mantener 2 vidas, y la película nos va a narrar o va a mantener mucha lógica y mucha coherencia con las 2 vidas de Gacy. La vida de Gacy es que es un padre de familia, respetado, querido por su barrio, muy conocido en la sociedad de su ciudad, que incluso a veces se disfraza de payaso para los niños cuando están enfermos o para sus fiestas de cumpleaños, que sirve de enlace entre el concejal de su ciudad, o sea, mejor dicho, de su distrito y su barrio, que hace las míticas barbacoas donde invita a todos los vecinos con fiestas temáticas, como vamos a poder ver justamente al principio de la película. Es un empresario y padre modelo. La cara B de Gacy es que es un asesino totalmente sádico y despreciable. Gacy básicamente lo que hacía era secuestrar a chicos, le daba igual la edad, podían ser niños incluso de 14 años, como fue el caso de alguno, los secuestraba, los torturaba, los violaba, los mataba y los volvía a violar una vez muertos. O sea, volvemos a tener otro caso de necrofilia. Gacy además no tenía ningún tipo de reparo, se creía totalmente intocable. Lo que hacía que después de haberlos matado, simplemente lo que hacía era meterlos en una bolsa y enterrarlos en el sótano de su casa. Y en este caso es el sótano, es la localización principal de esta película de Gacy, y la que lo lleva quizás al top 1 junto a la actuación del actor principal. Y es que el sótano de Gacy se escapa del típico sótano americano de bajar escaleritas, donde llega
llegas abajo y estás de pie y todo va bien. No, el sótano de Gacy es un sótano bajo, donde entras accediendo por una trampilla, donde no puedes estar de pie ni siquiera, o sea, tienes que andar medio a cuclillas, donde a cada pisada que va haciendo el personaje que baja ahí, vas viendo cómo va pisando gusanos y cucarachas que salen del suelo, que lo infestan todo, porque los cuerpos de los cadáveres se han ido descomponiendo y han creado un suelo de tierra lleno de gusanos y cucarachas, donde el olor es tan fuerte que los personajes al bajar vomitan o se tienen que tapar la cara con mascarillas. O sea, es brutal el sótano de Gacy. Pensar que esa persona llegó a matar a 33 chicos y enterrarlos en el mismo sótano de su casa donde vivía su familia, en la planta de arriba, es totalmente demencial. O sea, te traslada muy bien el director esa doble vida de Gacy, ese sótano siniestro que es como una puerta al infierno. Hay momentos de la película que te quedan grabados en la retina. Por ejemplo, cuando las hijas de Gacy, las hijastras de Gacy están en el cuarto de baño y empiezan a gritar porque del baño, del lavamanos del baño, salen gusanos y cucarachas. Y Gacy todo tranquilo y dice, esto será de una fuga de agua de una alcantarilla. O sea, es totalmente demencial. Hay escenas, por ejemplo, también, una escena que es muy bruta, es cuando Gacy contrata a un chapero, se lo lleva a su casa y lo viola y lo tortura, ¿vale? Y vemos como el chapero, en un momento dado, está atado con cadenas, con un cepo puesto, estos cepos de la Inquisición, de cuello y mano, lo vemos atado mirándose a un espejo, seguramente después de que Gacy lo haya violado analmente, ¿vale? O sea, es totalmente bruto. La manera que tiene Gacy de matar a la gente sin ningún tipo de aprecio por la vida humana está muy bien llevado a la gran pantalla. Gacy coge, los golpea en la cabeza, los viola, los mata y después los entierra en su sótano. No hay más. Es así de directo. Incluso en la parte final de la película, cuando ya Gacy está cercado por la policía, podemos ir viendo cómo él realmente sigue haciendo su vida sin ningún tipo de preocupación. Él sigue matando y creyéndose totalmente intocable por lo mismo, ¿vale? A mayores, la película de Gacy tiene un encanto muy especial en cuanto a lo que se refiere al entorno de la película. Antes decíamos que la película anterior, por ejemplo, de Ted Bundy, tenía una gran actuación. En el caso de Gacy también tiene una gran actuación, pero a mayores tiene como un aura o un toque de bizarrada que es totalmente disfrutable. O sea, ves que el resto de actores, a excepción del actor principal, son totalmente amateurs. O sea, pero son muy malos. Y eso le da un toque de realismo y de encanto a la película brutal. Incluso a veces notas que la cámara no ha tenido una gran calidad de grabación y algunos planos son verdaderamente amateurs. O sea, que hay planos, por ejemplo, cuando Gacy hace una barbacoa en su casa, yo lo estoy viendo y creo realmente que si me pones la típica película casera donde alguien graba la barbacoa de su casa, bien podría ser esa escena de la película. O sea, ese toque amateur convierte a Gacy en una película extremadamente realista. Y eso, cuando estamos hablando de películas sobre asesinos en serie que han existido en la vida real, lo hace especialmente cruda y llamativa, ¿vale? Pues este Gacy, con 33 asesinatos a sus espaldas, se convierte en nuestro top 1. Edición de Manga Films, edición muy sencillita, con una calidad de imagen nefasta, calidad de sonido básica y totalmente descatalogada, pero que se puede conseguir, yo creo que, entre comillas, de una manera bastante fácil y a un precio más que asequible. Y bueno, con esto, chicos, terminamos el vídeo. Hemos visto El caníbal de Rotemburgo, hemos visto El monstruo de San Pauli, hemos visto Henry, retrato de un asesino, a Ted Bundy y a Gacy, ¿vale? Y con estos dos, reitero, damos el vídeo por finalizado. Un top 5 que espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo un poco caótico, pero ya os digo por qué, porque lo he tenido que grabar 3 veces y al final ya me estaba tocando un poquito los cojones el vídeo y estaba a punto de no hacerlo, ¿vale? 3 veces porque la puta cámara dejaba de grabar. Entonces, bueno, si el vídeo os ha gustado, chicos, suscribiros al canal, le dais un like, suscribiros que es gratis, cojones, como digo siempre, le dais un like, que tampoco cuesta nada darle a la campanita esa de mierda o al dedito para arriba, etcétera. Y la semana que viene, o sea, lunes o martes, imagino que me va a llegar un pedido con unas 40 y pico películas, calculo que andará sobre 40 y pico películas, y bueno, que haremos un pequeño unboxing la semana que viene ya para comenzar la semana, ¿vale, chicos? Pues nada, un saludo y pasar un buen fin de